Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, también conocido como Charlie. Estoy contento y bendecido en este día miércoles de traerles la palabra del Señor a compartir esta enseñanza de este día. Le doy la más cordial de las bienvenidas a todos los que están presentes en este momento. Para los que van a chequear más adelante también les dejo un saludo muy especial. En este día estaremos leyendo y reflexionando el Evangelio de hoy, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Vamos a iniciar leyendo el Santo Evangelio. Primeramente vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría. Permíteme poder comprender, obedecer, vivir y compartir la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a leer el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 19. Por favor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Si os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra de Dios en este día miércoles. Vamos a reflexionar la palabra del Señor que acabamos de leer y vamos a ver, a escuchar, a sentir al Señor hablarnos a ustedes y a mí a través de su palabra, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos, que es esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos va a hacer dar cuenta que en nuestra vida es ese pecado o qué es en mi vida lo que debo de empezar a hacer para acercarme más al Señor, o qué pecado es el que debo de alejarme para así estar más cerca del Señor. Bien, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino he venido a dar cumplimiento. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. El Señor se dirige a sus discípulos, a ustedes y a mí, que queremos ser y buscamos ser discípulos auténticos del Señor, no solamente con palabras, sino también con las obras. A ustedes y a mí el Señor se nos dirige en este día miércoles y nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino he venido a dar cumplimiento. El Señor, el Maestro de maestros, el Rabí, maestro, nuestro Señor Jesucristo, Él
nos viene a enseñar en este día miércoles a ustedes y a mí que las Sagradas Escrituras no son para abolirlas, sino para cumplirlas. Muy importante, de hoy en día, mucho en el mundo se busca dejar la palabra de Dios a un lado, dejar las cosas de Dios a un lado. Anteriormente, en los tiempos pasados, nuestros abuelitos, nuestros antepasados, ellos eran tan apegados a la oración, eran tan apegados al rosario. Pero a veces el mundo de hoy, ¿qué dice? No es necesario rezar bastante, es necesario rezar poquito. Y tan mentiroso dicen, eso dice la Biblia. No. Hoy Jesucristo dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. El Maestro de Maestros, a quien buscamos seguir y agradar con nuestras obras, ustedes y yo, nos enseña que la palabra de Dios es para cumplirla. Cada palabra, cada evangelio del día que el Señor nos habla, siempre tiene algo muy interesante para ustedes y para mí, para que ustedes y yo, a la luz de la palabra del Señor, vayamos descubriendo el amor que el Señor nos tiene, vayamos acercándonos a Él. Y hoy, en este día muy especial, es donde el Señor nos dice, la palabra de Dios es para cumplirla. Más adelante, en el versículo 19, nos va a decir algo muy interesante y nos va a dar un jalón de orejas a ustedes y a mí. Seguimos. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasará, dice el Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 19 nos va a traer algo muy pero muy interesante que nunca debería pasar de una manera desapercibida. Ya vamos ustedes y yo descubriendo, vamos viendo que la palabra de Dios es para cumplirla. No es solamente para escucharla, o peor aún, para cambiarla. Ay, ¿cuántos cristianos modernos, católicos modernos, teólogos modernos, filósofos modernos, cómo se atreven a decir que la Biblia ya pasó de moda, que ahora estamos en un tiempo moderno, que la iglesia debería de adaptarse al mundo? Eso es totalmente incorrecto y ni siquiera es bíblico. Vamos a ver allá algo muy interesante en Santiago 4:4, que nos va a decir algo muy interesante para las personas que por ahí se escucha decir que las iglesias se están quedando vacías porque la iglesia debe de adaptarse al mundo. Hay que introducir en la iglesia música de rock, música de reggaetón, vallenatos, eso para que la gente venga a la iglesia, para atraerles. No. Santiago 4:4 nos va a decir algo muy interesante, un caramelito de chocolate para las personas que piensan de esa manera, que la iglesia debe de adaptarse al mundo. Dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿No sabían? Pues bien, ahora ya lo saben. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Atención, por favor, estoy leyendo Santiago 4:4. Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El quien quiera ser amigo del mundo, el quien quiera adaptarse al mundo, se constituye enemigo de Dios. Y ustedes y yo no queremos ser enemigos de Dios, sino discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo. También podríamos ver en Romanos 12:2, nos va a decir algo muy interesante. Y no es correcto jamás querernos acomodar al mundo, pensar que debemos de adaptarnos a la moda. No. También Romanos 12:2 nos dice: y no os acomodéis al mundo presente. Otra vez, con letra mayúscula.
y no os acomodéis al mundo presente. ¿Qué nos ofrece el mundo? Esas alegrías pasajeras, el mundo nos ofrece cosas que nos llevan a ser enemigos de Dios. Lo que acabamos de leer en Santiago 4:4, quien se declare amigo del mundo, se declara amigo de Dios. También aquí nos dice, no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Nuestra mente anda, ¿cómo se dice?, carcomida por lo que el mundo ofrece de hoy en día. El enemigo está trabajando fuerte, presentando mucha violencia por detrás de juegos, por detrás de esto. El mundo que está presentando el pecado, introduciendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, introduciendo la libertad a los homosexuales y tanta cosa. El mundo que está ofreciendo que la felicidad se encuentra en el alcohol, en las drogas, en la fornicación. Entonces aquí San Pablo nos viene a decir algo muy interesante: y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente. Ustedes y yo necesitamos renovar, cambiarnos ese chip viejo que nos pusieron de que debemos de adaptarnos al mundo y tratarle de caerle bien al mundo, aunque eso nos lleve a estar lejos de Dios. No, entonces aquí nos dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces debemos de renovar nuestra mente para ustedes y yo poder distinguir qué es lo perfecto, qué es lo agradable y qué es, cuál es la voluntad del Señor. Qué es lo bueno ante los ojos de Dios y no ante los ojos del mundo. Recuerden que este mundo donde estamos, este es un mundo pasajero. Lo máximo que ustedes y yo hemos de estar en este mundo, póngale ya unos 100 años, 100 añitos. Y luego y la eternidad. Por eso nos dice el Señor, hagan tesoros en el cielo donde el ladrón y la polilla no se pueden carcomer ni robar. Entonces, sabiendo ustedes y yo que estamos en este mundo de una forma pasajera, que nadie es eterno en el mundo, vamos a ustedes y yo a trabajar duro para cada día agradarle más al Señor y no agradarle al mundo, aunque eso nos lleve a ser enemigos de Dios. En el versículo 19 nos dice, en San Mateo 5:19, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, por más pequeño que sea el mandamiento, el precepto, la enseñanza, por más pequeña que sea, jamás de los jamases y jamás con letra mayúscula, ustedes y yo podríamos decir, pero igual es que solo este detallito nomás. No. Escuchaba ya un sacerdote que iba en una procesión y se acercó un feligrés. Y padre, él, no me moleste, estoy en la procesión. Padre. Y no me moleste, estoy en la procesión. Padre, a ver, habla, hijo, habla, ¿qué pasa? Padre, usted está llevando, dice que iban en la procesión llevando con el Santísimo. Y el feligrés le dice al padre, padre, mire, usted está llevando solamente la custodia de oro y todo, pero ahí no está el Santísimo. Y el padre dice, pero eso es un detallito nomás, vámonos más. Y se van. Y a veces ustedes y yo somos así. Ese es un detallito nomás. Cuando aquí dice, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, el quien traspase uno de los mandamientos por más pequeño que sea, el que, en otras palabras, el que no lo cumpla, el que lo cambie, porque a mí me conviene que esto diga así. Y eso es lo que hoy en día se vive y se mira y se escucha. ¿Cuántos hermanos que dicen andar buscando la palabra, en la palabra de Dios la verdad? Se les predica la palabra del Señor
con capítulos, con versículos, con amor, con ternura, con dulzura, en el amor de Jesucristo, aunque lo miran, aunque lo escuchan, no creen, sino dicen, no, es que ahí no dice esto, es que ahí quiso decir tal cosa, allí quiso decir tal cosa. No, nunca debe de preocuparnos qué quiso decir, qué dice aquí y punto. Así somos y así traspasamos los mandamientos y los preceptos, la enseñanza del Señor. San Mateo 5:19 dice, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, el que traspase y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Y cuántas veces ustedes y yo hemos hecho eso? No solamente hemos traspasado, sino que aparte de ser tan sinvergüenzas, traspasando a veces ignorantemente, pero muchas de las veces sabiendo que eso no es agradable ante los ojos de Dios, sabiendo que eso no es cristiano, sabiendo que eso no es de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo eso, hemos traspasado. Pero tan sinvergüenzas hemos sido que a veces no solo hemos traspasado, sino a veces hemos enseñado, encarrilando, enseñando a otros a traspasar preceptos. Vamos a poner ejemplos de, me gusta como dice el padre Marcelo de la Santa María del Vergel de Cuenca, ejemplos caseros. Entonces, hay alguna persona que esté entusiasmado yendo a la misa el domingo. Estoy yéndome a la misa, llega el primo, la prima, el compadre, la comadre, el vecino, la vecina. Hey, ¿cómo estás? Ven a tomar una sodita, una cervecita el día domingo. No, me estoy yendo a misa, otro día te vas. Siempre va a haber misa y estas ocasiones que nos encontramos casi no hay. Ay. Y le hacen caer y le convencen. Pobre del que se deja convencer, pero más es el que convence, el que traspasa. Cuando dice el tercer mandamiento, santificad las fiestas. El domingo, primer día de la semana, día del Señor, es la fiesta con el Señor, el encuentro con el Señor. Deberíamos estar unos 10-15 minutos antes en la misa, esperando ansiosamente para darnos de ese baño en la gracia del Señor, para poder, y si hay confesiones, confesarnos, luego recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadera comida y verdadera bebida. Pero a veces nos dejamos arrastrar por esas personas que a veces, muchas de las veces son nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros vecinos. Pero ¿qué está primero en nuestra vida? Primero Dios. Y a veces así hemos traspasado, ustedes y yo también lo hemos hecho alguna vez en la vida. No podemos negarlos. Hemos fallado. Y no solo nosotros hemos fallado, sino hemos enseñado, encaminado a otros que hagan lo mismo. Estoy yéndome a confesar. No te vayas a confesar directamente con Dios en la pata de un palo. Ay. O sea, ni lava, ni presta la lavadora, ni hace, ni deja que el otro haga. Ahí es cuando el Señor nos dice aquí en San Mateo 5:19, ay de aquel que traspase vamos a leerlo. Dice, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. No nos van a dar un aplauso, más bien un jalón de orejas. No sé, hay que rogarle al Señor que ustedes y yo podamos tener la sabiduría, pedirle al Señor mucha sabiduría como lo pidió Salomón, para que nunca seamos objeto o piedra de tropiezo para los demás que caigan y se alejen de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita me viene a la mente San Mateo 18:6, también nos va a decir algo muy interesante al respecto de esto. Bien, pero al que escandalice a uno de estos pequeños, a estos pequeños que quieren seguir a Dios, que quieren ir a misa, que quieren rezar el rosario, pero hay de aquel que venga y les saque de ese camino, les enseñe otras cosas y le diga, oh no,
hay que adaptarse al mundo. Estamos en la vida moderna. Vístete nomás deshonestamente. Cambia nomás de marido. Cambia nomás de macho, dicen unas. Así dicen. Cambia nomás. Y mire lo que dice aquí. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí. Al que escandalice. Al que le aleje de Dios a través de sus palabras engañosas, diciendo que no hay que rezar mucho, di nomás algunas groserías, eso está bien, anda nomás a la iglesia y anda nomás a los brujos, anda que te hagan la limpia, que te pasen el huevo. Eso sí sabe la gente. Martes del huevo, viernes del huevo. El domingo, no importa si llegan a misa temprano, no importa si confiesan, no importa si comulgan. No, dice, ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel por quien el escándalo viene. Ay de aquel que viene sembrando cizaña, sembrando escándalos, que no lava ni presta la lavadora. Ay de aquel. De eso nos está hablando aquí. Regresamos a San Mateo 5:19. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, ese será más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Quien los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Ese es el llamado para ustedes y para mí en este día, mis queridos hermanos y hermanas. Ustedes recuerdan ayer en San Mateo 5 del 13 al 16, donde nos decía Jesús, ustedes son la sal del mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para pisotearla. Ustedes son la luz del mundo. Que vuestra luz alumbre a los hombres para que a través de vuestras buenas obras puedan dar gloria a Dios. Y aquí es justamente la continuación. El Evangelio de hoy es San Mateo 5 del 17 al 19. Dice, en cambio, el que observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. El Señor nos llama a ustedes y a mí a aprender, a creer, a obedecer y también a enseñar. No podemos quedarnos con el aprendizaje. A veces cuando se les predica la palabra del Señor, vamos a leer la lectura de tal evangelio. Oh, ese ya me sé de memoria. A ver, qué perfecto. ¿Y vives ese evangelio? Sí, yo vivo. Al pie de la letra, excelente, felicidades. Pero también nos falta algo que dice que debemos de enseñar. En cambio, el que los observe, o sea, el quien crea y los obedezca, perfecto. Hay algo más, y los enseñe. Entonces debemos, ustedes y yo estamos llamados a enseñar. De esa manera seremos grandes en el reino de los cielos. Y recuerden que nunca es tarde. El Señor está siempre esperándonos con los brazos abiertos, como aquel padre, aquel hijo pródigo que regresaba, le esperaba con los brazos abiertos. Así el Señor nos está esperando. No importa que tal vez por ignorancia antes hacíamos las cosas al contrario, pero que cada día la palabra del Señor vaya iluminando nuestras vidas, nuestro corazón, vaya que tengamos la gracia de poder creer y no solamente creer, obedecer, vivir y también compartir e enseñar, para de esa manera ustedes y yo poder de entrar en el reino de los cielos. Eso es el llamado de nuestro Señor Jesucristo para ustedes y para mí, mis queridas hermanas y hermanos. Pidámosle siempre al Señor, pidamos siempre la intercesión de la Virgen María, para que nunca tratemos de agradar al mundo. Y es más, eso nunca se va a poder. Por más que el quien quiera agradar al mundo, nunca va a agradar a todos. Siempre va a haber gente que esté con la persona que quiera agradar al mundo y a contra. No, el Señor nos llama a agradarle a Él,
a obedecerle a Él, a seguirle a Él. Así, ustedes y yo seremos discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me llamo Carlos de Fren, también conocido como Charlie. Estoy contento y bendecido cada día de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Estoy contento de que podamos conocer nuestra fe y también fortalecerla, vivirla y compartirla y también defenderla, claro que sí. Que el Señor les bendiga, la Virgen María les cubra con su bendito manto, a ustedes, a mí, a todas nuestras familias, y nos vemos muy pronto. Los quiero mucho en el amor de Jesucristo.